Buenas tardes, fíjense en la esquina superior izquierda que continuamos con el diseño de algoritmos y específicamente en la estructura de control de flujo, que son repetitivas o bucles. Vamos a ver hoy ejemplos del 5 al 9, 6 ejemplos. Recuerden que el lunes tienen el segundo parcial, que son los que hemos visto en este tema 4, todo diseño de algoritmos, todo lo que hemos dado es lo que va. Todos los ejercicios que hemos dado son los que van. Bien, vamos a empezar. Bien, ayer habíamos visto que estábamos en la estructura repetitiva, que eran las que se utilizaban cuando yo quería que se repitiera un conjunto de sentencias o instrucciones un número determinado de veces, mientras que sea cierta una condición. Estaban los ejemplos, teníamos la condición al final. Esta de condición al final son que se ejecutan al menos una vez, porque estas que están acá, el flujo viene por aquí y hasta llegar a la condición, que es el rombito este que aparece acá, pasan por la sentencia. Por eso dice que se ejecuta al menos una vez, porque si cuando se evalúa la condición ya no se cumple, entonces se va, pero ya pasó al menos por la sentencia. Esta que están acá está al inicio del bucle. Y por eso se dice que puede no ejecutarse nunca. ¿Por qué? Porque cuando usted viene con el flujo, si no se cumple la condición, abandono, y en este caso ya no se ejecutan las sentencias. Esta de aquí, el famoso for, el para for en inglés, que nos dice que esta que está aquí ya es para un número de iteraciones conocidas. Ya el usuario nos dice cuánto número va a entrar, o cuando el problema dice para 10 números, para 15 números, ya usted sabe ya que ese para es desde 1 hasta 15, desde 1 hasta 10, etc. Aquí está el esquema de un bucle que tiene cuerpo, sentencia del bucle, la condición y la salida al final. Hablamos lo que era un contador y un acumulador. Recuerden que esto solo tiene sentido si tenemos en este caso un bucle. Contador solo tiene sentido en bucle, igual que el sumador o acumulador. El contador es una variable que es de tipo entera, que puede ser positiva o negativa, correcto, y que tiene que ser inicializado antes de comenzar el bucle, que está aquí, inicializado antes de comenzar el bucle, y que en la sentencia del bucle se incrementa. Dice que el bucle es este que está con línea naranja, que el sumador o acumulador es una variable que almacena cantidades variables. Eso es una sumatoria. Un acumulador, sumador, representa una sumatoria. Y estas sí pueden ser de tipo entero real, positivas o negativas, pero también, igual que los contadores, deben de ser inicializados antes de comenzar el bucle. Aquí está. Si lo señalizamos por el nombre de la variable S, dice que está inicializado antes de comenzar el bucle, que son las líneas naranjas. Y después se incrementan acá o disminuyen acá de acuerdo a que esté más o menos, de acuerdo a lo que presenta el problema. Una sumatoria siempre es una más. Después de eso, estuvimos viendo, bueno, este es ya en el pseudocódigo, este es condición al inicio. ¿Por qué? Porque si yo evalúo el valor de G mayor que 1 y me da falso, no ejecuto esta sentencia y me voy fuera del bucle. Por eso dije anteriormente que puede no ejecutarse nunca. Y mientras esta que está aquí está al final del bucle y repetir, entonces en este caso el procesador hace toda esta sentencia y después evalúa una condición. Si la condición no se cumple, me voy a fuera del bucle, pero ya ejecuté al menos una vez la sentencia. Esta de aquí, como les dije, es para un número de iteraciones. Recuerden que iteraciones son repeticiones. Un número de repeticiones es conocida. Por ejemplo, puede decir para 10 números, de 1 hasta 10, o puede decir la sumatoria de los números comprendidos
entre 8 y 21, desde i igual 8 hasta 21, y se hacen estas sentencias. Este lo vimos que era el ejemplo de bucle, que era ya el calcular el promedio de una serie de números entrados por el usuario. Y en este caso que está acá, el fin de la entrada es indicado por el valor 0. Entonces la fórmula era la sumatoria entre un contador. Siempre va a ser así para cuando quiero hallar promedio, específicamente en un bucle, con un bucle. Y fíjense que aquí, mientras que B sea distinto de 0, se sigue entrando números. El pseudocódigo, vimos el ejemplo 2 también, los múltiplos de 8, que la variante de esta era que B sub I, cuando el número es múltiplo de 8, si el número dividido entre 8 su resto es 0, es que es múltiplo. Eso lo habíamos visto anteriormente. Vimos el ejemplo 3, que era la suma de números pares y números impares. En este caso, recuerden que un número es par o divisible por 2, siempre que el número dividido entre 2 sea igual a 0, el número es par. Ya, con eso fue la clase de ayer. Hasta ahí llegamos a la clase de ayer. Y esto lo habíamos visto. Aquí estaban estos valores que aparecen acá, donde estaba aquí el pseudo PCI, que podía pegarlo y ver que funcionaba. Y nos quedamos en las pistas. Pistas para resolver problemas. Esto era, ya les dije, que esto es una buena medida para que le informe a usted que, por lo menos, qué hacer en cada caso que se presente. Si tengo un promedio variado por bucle, es un sumador entre un contador. Cuando los resultados se piden cantidades de algo, cantidades o sumas, vamos a aclarar esto, cantidades o sumas de algo, se necesita un contador o un sumador por cada algo. Se necesita un sumador o un contador por cada algo que aparece ahí. ¿Sí? Entonces, cuando se utilizan sumadores y contadores, primero se inicializa antes de comenzar el bucle, como ya vimos, y se incrementa o disminuye en las sentencias. Ahora, en los bucles, si se da una serie de valores y una condición, o utilizo bien un bucle que sea mientras, bucle al inicio, mientras o al final repetido. Ahora, si me dan n datos o sus valores, por supuesto, para 10 números, para 15 números, o que el usuario me diga la cantidad, entonces voy a utilizar un para, desde i hasta n. Un número es múltiplo de n si b sub i mod n es igual a 0. O sea, si ese número es divisible entre n, el resto va a ser igual a 0 y por lo tanto, en este caso es múltiplo. Un número es negativo si b sub i es menor que 0. Y llegamos a la clase y vamos a ver estos ejemplos que tenemos aquí. Para una cantidad de n números, hallar la cantidad de números que son múltiplos, pero de 6 y 9 a la vez. No es que sea múltiplo de 6 o múltiplo, no es múltiplo de 6 o es múltiplo de 6 y, correcto, significa que debe cumplir ambas condiciones. Que sea múltiplo de 6, pero también múltiplo de 9. Por ejemplo, el 36 es múltiplo de 6 y 9 a la vez, porque 36, 6 por 6 es 36 y 9 por 4 es 36. Ese es múltiplo de 6 y 9 a la vez. Por lo tanto, el resultado, lo que me están pidiendo es la cantidad de números que son múltiplos. Entonces, cantidad de números. Entonces, aquí dice, cuando se piden cantidades, se necesita un contador por cada cantidad que me están pidiendo. Entonces, hace falta un contador, que es en el 69, así le llamé, cantidad de números que son múltiplos de 6 y 9 a la vez. Y cuando un número es múltiplo de 6, BI mod 6 igual a 0. Cuando es múltiplo de 9, sí, perdón, BI mod 9 igual a 0. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a este que está aquí. Vamos a colocarle acá. Que me cargue las canciones que yo lo había puesto. Eran acá.
Entonces vamos a poner acá múltiplos 6 y 9. Correcto. Entonces, si aparte un contador, lo inicializo, porque es lo que me dice a mí la pista. Cuando voy a utilizar el contador o sumador, yo tengo que inicializarlo antes de comenzar el bucle. Entonces, en este caso, voy a decir N69, que si le voy a llamar, va a ser igual a 0, y ahí estoy inicializando el contador. Y ahora voy a leer qué cantidad de números me va a entrar en. Entonces, en este caso, voy a poner aquí escribir. Entre, o diga, la cantidad de números igual espacio sin saltar. Eso se me queda al lado de eso. Leo, leer, N. Tengo ahí la cantidad de números que me va a entrar. Ahora, ¿qué hago? Voy a decir lo siguiente. Ya puedo decir para una variable cualquiera ahí, JK, vamos a ponerle K, K igual 1 hasta N, N a ser. Vamos a aprovechar que apareció aquí. Ser, y aquí dice. Desde acá hasta N, hacer. ¿Qué voy a hacer? Entonces, en este caso, voy a leer los números. C, B, diga, entre el valor del número. El valor del número. Igual, puedo hacer lo siguiente para que me aparezca qué número, sea el primero, el segundo, el tercero. Puedo poner acá. Y esto que está aquí, ahora, el número, voy a poner acá, así, para que me aparezca el número entre paréntesis, como es K. Voy a cerrar el paréntesis. Pues ahí ahí me va a aparecer el número entre paréntesis. ¿Qué número es que estoy pidiendo? Aquí leo, ¿qué variable? Vamos a llamarle BI, como por costumbre hemos hecho. Ahí leo el primer número. Entonces, tengo que preguntar si BI mod 2, perdón, mod 6 es igual a 0 y BI mayúsculo, BI mod 9 igual a 0, entonces eso es múltiplo de 6 y 9 a la vez. El número es múltiplo 6 y 9 a la vez. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Incremento el contador. N69 va a ser igual a N69 más 1. Porque ya hay un número que cumple eso. Y una vez que termino todos los números que él ha entrado, de para, voy a escribir entonces la cantidad de números que cumplen con la condición. Escribir cantidad de números igual a, aquí cantidad de números que cumple es N60. Listo. Esto sería ya mi resultado. ¿Correcto? Le pido que entre en la... Bueno, inicializo el contador. Fíjense que aquí se incrementa. Arriba se inicializa antes de ingresar. Antes de ingresar al bucle. Aquí. Antes de ingresar, están inicializados. Una vez dentro, se incrementa. Esto. Otra vez. Aquí falta aquí el espacio.
estaba el espacio entre el proceso y no me identificaba que esto ahí empezaba el proceso. Cantidad de números a entrar. Vamos a entrar 5 números. Los números van a ser 18. 18 es múltiplo de 6 y 9. ¿Correcto? Ya tengo un número que es múltiplo de 6 y 9. Ahora voy a entrar 36. 36 es múltiplo de 6 y 9. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque 9 por 4 es 36, 6 por 6 es 36. Entonces, el 54 también, porque 9 por 6 es 54. 6 por 9 es 54 y 9 por 6 es 54. Ahora voy a entrar dos números que no tengan nada que ver. 33 y 27. Fíjense que en este caso tengo 3 números que son múltiplos de 6 y 9 a la vez. Cantidad de números que cumplen 3. ¿Se entiende esto? ¿Cómo está creado el algoritmo? ¿Se entiende esto? Háblenme. Sí, no, no entiendo. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quién me dice algo? Lizarazu, ¿entiende? Sí, ingeniero, está bien. Bien, gracias. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Vamos a guardar esto. Bueno, ya lo tengo guardado ya. Vamos a ver el siguiente caso. Para una cantidad, cuando no entienda me hablan, profesor, no entiendo eso porque el lunes es el examen. Y ahí sí no entiendo por qué se ponía esto. Ahí sí es cuando no me hacen consulta. Las consultas del lunes son de tipo general. Bien, para una cantidad de n números enteros dado por el usuario, calcular la cantidad que son positivos y la cantidad que son negativos. Cantidades. ¿Cuántos son? ¿Qué cantidad de números que en los entrados son positivos y cuántos son negativos? Dice, cuando piden cantidad, en este caso, de algo en los resultados, un contador. Entonces aquí, pero aquí hay 2 contadores. Hace falta uno para calcular la cantidad de los positivos y uno para calcular la cantidad de los negativos. Ya, un momentito, jóvenes. Ya, entonces en este caso piense que hace falta 2 contadores. Uno para contar la cantidad de números que son positivos y uno para contar la cantidad que son negativos. Por eso aquí dice empleo de 2 contadores. La cantidad positiva y la cantidad negativa. Y esto, cuando son positivos, bueno, si el número es mayor igual a 0 es positivo. O si el número es negativo, es menor que 0. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a cantidad positivo, positivo, cantidad de positivos y negativos. Entonces me hacen falta 2 contadores. El contador cantidad de positivo y cantidad control C, cantidad de negativo. Aquí. O sea, te he inicializado la cantidad positiva y la cantidad negativa en 0. Cantidad de números a entrar, decía para n, iteraciones conocidas, una cantidad de n números. Entonces aquí escriba la cantidad de números a entrar, de n, y desde 1 hasta n, escribir entre el valor del número sin saltar, leo BI, y aquí entonces, ¿dónde esto haría? Esto acá, voy a poner, si BI, el número leído, es menor que 0, entonces el número es negativo. Número, ¿no? En este caso, incremento la cantidad negativa. CNET va a ser igual a CNET más 1. ¿No? Si no, si no es negativo, tiene que ser positivo. Entonces, aquí sería número, en este caso es CPOS, va a ser igual a CPOS más
Y aquí, al final, cuando termine, fíjense qué sencillo está este. Si B sub I es menor que 0, el número es negativo, incremento el contador de los números negativos. Dice que este valor que está aquí tiene que ser el mismo, CNEP, CNEP, CNEP. Y aquí escribir cantidad de números positivos, que representan los números positivos, CPOS. ¿Quién me representa la cantidad? ¿Quién me representa los números negativos? CNEP. Escribir la cantidad de números negativos es CNEP. Listo. Este es muy sencillo. Solamente era lo mismo siempre que me están dando. Si hay contadores, los inicializo. Se incrementa dentro de este es el bucle. Este de acá es el bucle. Ese es el bucle. Correcto. Y aquí entonces se coloca los incrementos. Cuando, si es menor que 0, el número es negativo, incremento la cantidad negativa. Si no es negativo, es positivo, incremento la cantidad de los positivos. Vamos a entrar aquí. 3 números positivos y 3 negativos. Vamos a entrar aquí. Cantidad de números entra 6. Y vamos a entrar 3 negativos, menos 2, menos 15, cualquier número. 15 y menos 45. Y ahora 3 positivos. 4, 5 y 6 van a ser positivos. 34, 54 y 88. Y ahora me debe dar que son 3 positivos y 3 negativos. ¿Vieron? Qué sencillo es esto. Cantidad de números a entrar. Aquí están inicializados los contadores. Y aquí están incrementados dentro de la sentencia de bucle. Preguntas, dudas. Vamos, que esto puede salir así o un poquito más complicado en el examen. Vayan preguntando. ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende esto? Díaz, Fernando Díaz, ¿se entiende esto? ¿No está en la conferencia? Eso es lo que pasa. Pues veces ustedes están puestos ahí, pero no están atendiendo, no están en la conferencia. Y el lunes están como pescado en tarima, con los ojos abiertos, pero no ven nada. ¿Bien? Molina, ¿entiende esto? Molina. Otro que no está atendiendo. Otro que no está. Sí, sí, estoy aquí. Bueno, responda, porque mire, a Día le hablé y nada. Nada de Díaz, no estaba ahí. No estaba ahí, no estaba atendiendo. Entonces esos son los problemas. Si yo veo que aquí eso después también se puede ver, después en los exámenes no tienen nota y después reclama, profe, pero usted no dijo, sí, yo sí dije lo que usted no estaba atendiendo. Vamos a ver esto que aparece. Este es el ejemplo 5. Vamos a ver el ejemplo 6. Para n números enteros también, cantidad de pares y suma de impares. Ahora es la cantidad de pares, pero la suma de impares. Entonces, por supuesto, el usuario me va a decir la cantidad de números que va a entrar a través de n y los valores de los números. Entonces, la cantidad de pares voy a llamarle CP, cantidad de pares, y la suma de los impares, S y MP, que suma los impares. La fórmula de la suma es B1 más B2 más Bn, siempre que B1, B2, Bn sean impares. Bucle con número de iteraciones conocida, empleo un contador para la cantidad de números pares y de un sumador para la cantidad de los números, para la sumatoria de números impares. Números par, si es divisible por 2, por lo tanto, si BI mod 2 igual a 0, entonces en este caso es par. Acá. Entonces sería cantidad de pares y suma de impares. Suma de IMP. Entonces aquí cantidad de par, este C par,
y suma de impares va a ser S y MP. Y ahí está, aquí es el sumador. Está inicializado la cantidad para los números pares y la suma para los números impares. Aquí lo mismo, cantidad de números a entrar, leer n desde K1 hasta n, acá. Leer BI y ahora esto es lo que cambia. Si BI mod 2 igual a 0, entonces el número es par. Número par. ¿Y qué hago con el número par? Entonces, par. ¿Qué hago con el número par? ¿Qué hago con los números pares? Pues en este caso incremento la cantidad de pares. C par va a ser igual a C par más. Ahora, si no es par, es impar. Pero impar no es la cantidad. Si es impar aquí, número par. Entonces, al número impar hay que sumarlo. Entonces, S y MP va a ser igual a S y MP más BI. Un sumador, es la sumatoria que quiero hallar. ¿Correcto? Cantidad de pares, sumatoria de impares. ¿Listo? Entonces aquí cantidad de números pares, al final va a ser C par. Y suma de impares de números impares va a ser igual a S impar. S. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá. Vamos a validar esto. Y sería cantidad 5 números. N igual a, voy a entrar 5 números y los números van a ser, números pares van a ser 3, 12, 4, 5, 6. Y los impares, que es lo que hay que sumar, no, pares serían 12, 3, así son los pares. Y los impares serían 11, 3 y 5. Entonces aquí cantidad de pares va a ser igual. Pares, ¿quiénes son? 1, 2 y 3. Estos 3 que están acá, cantidad de pares serían 3. Y la suma de impares va a ser igual. Impar 11 más 23, 34, 69. Es la suma de los impares. 3 pares y la suma de impares es 61. Vamos a comprobarlo. ¿Cierto? Entonces me dice cantidad de números a entrar, 5 numeritos. Y el primer número es 12, 34, 11, 3, 35. Cantidad de números 5. 1, 2, 3, 4. Son 6. El número son 6. Cantidad de números 6. Son 6 números. Eran 5. Entre el valor del 1, 12. El valor de 2, 34. El valor de 3, 56. 3 pares. Ahora es 11, 3 y 35 es el último. 5. Le dan 3 pares y la suma de impares 69, tal como predijimos. 69 los impares y cantidad de pares 3. Preguntas. Vamos. Bueno.
¿Entiende todo esto? En la mañana a mí me bombardean a preguntas. Pues a la mañana me, profe, ¿por qué esto? Profe, ¿por qué lo otro? ¿Por qué hizo esto? A lo mejor ustedes son nerds, no necesitan eso, pero Disculpe, ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una pequeña duda. Quisiera saber qué representa ese valor B sub I. No le hallo mucha lógica ahorita y he estado viendo lo que B ha sub estado I, mostrando en la encuesta. Sí, atiéndame, atiéndame. B sub I es el valor que usted, no es B sub I, cualquier valor, es lo que le entra a escribir, entra el valor, el número que le entra, se asigna a esta variable. Y esa variable es el número entrado. Y es lo que yo tengo que comparar, si es par o es impar, para determinar mi problema. Lo mismo puedo poner aquí, BI, que puedo poner. BI es el valor in, el valor que entra, ¿correcto? Y ese es el número que le ha entrado. Si aquí él entra el 12, el primer número es 12, se asigna a B sub I. Y ese B sub I se pregunta, ese 12 dice, ya B sub I tiene 12. 12 es par, sí, incremento esto que está acá. Vuelvo aquí. Vuelvo aquí. claro, Para acá entendí, igual, ingeniero. ajá. ¿Ya? Es que me confundió eso, el hecho de que la K esté entre comillas. ¿La cual? La Ah, K. no, mire, este que está aquí, si se confunde, no, en definitiva, no la K está entre comillas. Lo que está entre comillas es esto. Eso es lo que está entre comillas. Y esto que está acá está entre comillas. Acá está fuera de las comillas. Hay un primer grupo que está en la comilla que es este. Míralo bien. Entre el valor del número, abre paréntesis, está entre comillas. Y escribo K. Eso me escribe el valor de la variable K. K vale 1 la primera iteración, vale 2 la segunda, vale 3 la tercera, vale 4 la cuarta, y así hasta que llega hasta N. En este caso eran 6. Y por eso es que se pone entre paréntesis. Eso es para guiarme. Cuando hay muchos números a entrar, cuando hay muchos números a entrar, por eso aparece acá, por eso aparece aquí, número 1, aquí entra el valor de este número 1, aparece entre, porque es el primer número. Yo le pongo aquí enter. Yo le pongo acá. Cantidad de valor a entrar 6. Ahí dice, entre el valor del número, primer número. Es porque si tengo muchos números que entrar, no me confunda, me están pidiendo el primer número. El primer número mío es 12. Entonces dice, entre el valor del número 2, ese, si quiere lo pone, si no, no lo pone. En definitiva va a decir, entre el valor del número, te pone 2. Entre el valor del número, te pone el número que sea. Esto que está aquí es una guía que me va diciendo qué número. Cuando tengo mucha cantidad y los tengo apuntados aquí, digo, uy, espérate, ¿este qué número era? Este, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, si tengo 25 números, ¿qué número es el que estoy entrando? Ah, el número 23. Si no tengo que contar allá, contar acá. Y es para identificar solamente qué número es el que estoy entrando. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Vamos a ver el siguiente caso. Vamos a ver este. Ojo, ojo. Para una serie de números enteros dados por el usuario, calcular la suma de los impares que sean múltiplos de 5. Ahora tiene que cumplir que sea impar y además múltiplo de 5. Y aquí ya no es para n valores. La entrada de datos termina cuando la suma sea mayor de 100. Cuando la suma sea ya mayor de 100, porque tengo que hallar la suma de los números impares. Cuando la suma sea mayor que 100, ya se debe parar. Por lo tanto, aquí el resultado es suma de números impares múltiplo de 5, un sumador. Correcto, tengo empleo de un sumador. Acá. Y B sub I múltiplo de 5, y además aquí tengo que decir que es, en este caso que está acá, B sub I es representativo, el número entrado es impar, si
B sub I mod 2 es distinto de 0. ¿Lo ven? Eso es. Un número es impar si no es divisible por 2. Es lo que quiere decir. No es divisible por 2. Y es múltiplo de 5 si es divisible por 5, que es lo que quiere decir esto. ¿Estamos? Entonces yo tengo que ser que cumpla los dos. Entonces vamos, pero ya no es n, ahora es hasta que sea mayor que 100. Entonces tengo que, acá, tengo que emplear, en este caso, un sumador. Le voy a llamar, voy a borrar este, que aparece acá. Sería sumador de los impares, voy a poner un 5, múltiplo de 5. Y si le decimos sumador, y aquí ya no es esto, y aquí no es un para. Voy a borrar todo esto. Y ahora, aquí, en este caso que está acá, ya tengo el sumador. Entonces, voy a leer el primer valor. Una cosa. Vamos aquí. Esto voy a borrar desde acá. Entre el valor del primer número. Entre el valor del primer número. ¿Correcto? Ahí entraría el valor del primer número. Voy a decir que el primer número es B sub I, el valor que entra B in o cualquier otra variable. Me gusta ponerle B in. Recuerden que si usted para la captura le pone el nombre de la variable que usted quiera. Entonces voy a decir acá. Repetir. Repetir hasta que. Repetir. Ahora voy a decir sí. B sub I. En este caso. Mod es distinto de 0. Dice que aquí ya en esta nueva versión el distinto te lo pone así. Distinto de 0. Y además es B sub I mod 5 es igual a 0. Entonces el número es impar y múltiplo de 5. Número impar y múltiplo. ¿Correcto? Porque esta que está aquí me está diciendo que es impar. ¿Lo ven? Y este que está aquí me está diciendo que es múltiplo de 5. ¿Lo ven? Y además está unido por la conjunción y, o sea que para que entre por aquí tiene que ser cumplir esto verdadero y esto verdadero también. ¿Correcto? Entonces el número impar y múltiplo de 5. Y por lo tanto, si el número es par y impar y múltiplo de 5, yo voy a poner que la suma de los impares múltiplo de 5 va a ser igual a la suma de los impares múltiplo de 5 más la sumatoria es con B sub I. Y ahí voy a sumar todo lo que son múltiplos de 5 hasta que SIMP sea mayor que 100. Mayor o igual a 100, ¿no? Termina cuando sea mayor que 100. Está bien. Cuando es impar sea mayor que 100. Listo. Y cuando termina acá, yo quiero escribir. Ingeniero, le faltó el 5 en el hasta que para que se lea la variable. Gracias. Usted está atendiendo. Gracias. Muchas gracias. Se ve que está atendiendo usted. El 5 que es, tiene que estar el nombre de esta variable que pone el contador arriba.
esta que se incrementa y esta que está acá. Y siempre que aparezca acá, tiene que ser el mismo. No puede ser ahí minúsculo, aquí le falta el 5. No, tiene que ser la misma. Escribir, es lo que haya gente tenido. Escribir la suma de los números impares y múltiplos de 5. Va a ser igual a S y MPC. Aquí tiene que ser mayor que 100. Entonces vamos a poner, mire, vamos a decir que los números aquí, vamos a validar esto, así que aquí que los números podrían ser impares, 25, 35, 45, a ver, 25 y 35, 5, 10, 60 y 45, ahí se vaya, vamos a ponerle un 8 delante. 8, ese no entra, ese es par. Entonces, cuando dé el 8 no hay problema, pero cuando dé el 45 ya se va a ir de ahí. Vamos a ejecutar y vamos a ver acá. Suma los números múltiplos de 5, entonces voy a decirle que voy a dar 25 entre el valor del primer número, 25. Por aquí no se leyeron los demás números. Faltó leer los demás números. Aquí leyó solo el primer número. Falta leer los siguientes números. Control C. Entre el valor del siguiente número. Entre el valor del siguiente número, leo B. Aquí leyó el primero. El número. Comprobó. Aquí leyó el segundo, el tercero, el cuarto, porque está dentro del bucle. ¿Ven? Leyó, está dentro del bucle. Entonces, en este caso que está acá, va a volver a evaluar si es par y múltiplo. Entre el valor del primer número sería 25. Entre el valor del siguiente número sería 35. Y tengo 60 impares y múltiplos de 5. 8, ese no entra. Me va a pedir el otro número. 45. ¿Qué me pide el siguiente? 105, está bien. 105 porque 25, 60 y 45 es 105. Pero ¿por qué me pidió el siguiente? Vamos a hacer una cosa, miren, vamos a arreglar esto. Esto que está aquí, repetir. Repetir, escribir entre el valor del número. Entre el valor de quitar este que está acá. Creo que así es. Hace falta leer 2 veces. Aquí la condición está final. O sea que si la condición está final, yo puedo leer, en este caso que está acá, puedo leer, en este caso, dentro del bucle, igual que en el para, puedo leer los números. Escribir entre el valor del número y tal. Vamos a ver. El valor del número era 25, 35, 21, 60. 8 no entra en la suma. 45, ahora sí. Ya con 45 me voy afuera de eso. Aquí le dio 45, lo sumó y evaluó. A 105 era mayor que 100, por lo tanto se fue de acá. Recuerden que en este caso aquí, cuando tengo, en este caso cuando yo tengo repetir o para, dentro del bucle se pueden leer los valores. No, porque
no como en el caso de mientras, que tengo que tener un valor antes para poder evaluar la condición. Y si repetir como tiene la condición al final, que es esta que está aquí, esta es la condición al final, entonces en este caso que está acá, puedo leer el número acá porque voy a evaluar la condición al final. ¿Listo? Ahora me quedaría el... Ojo, miren este, qué interesante es. ¿Se entendió lo anterior? El anterior utilizamos el repetir. ¿Por qué? Porque al final es cuando yo evalúo la condición, era esta que aparece acá. Repetir, evalúo la condición al final. Y puedo aquí leer dentro de... Vamos a ver este caso que aparece aquí, miren qué interesante. Para una serie de números enteros, no, ese no, es este, n, allá el usuario va a decir la cantidad de números, es un par. Dado por el usuario cantidad de la suma de los números que son múltiplos de 7 o múltiplos de 4. Tienen que ser o múltiplos de 7 o múltiplos de 4. Por lo tanto, tengo que tener dos sumadores. Uno para los múltiplos de 7 y otro para los múltiplos de 4. Esto que aparece ahí. Múltiplo de 7 y múltiplo de 4, dos contadores. Múltiplo, aquí es 7. Múltiplo de 7, veímos 7 igual a 0. Múltiplo de 4, veímos 4 igual a 0. Pero cualquiera de los dos me cumplen. Y en este caso aquí sería aquí. Ese 7 a 0 y ese 4. Y ese 4 igual a 0. Tengo los dos sumadores. Entonces aquí y aquí voy a poner escribir entre o diga la cantidad de números entrados. Diga la cantidad de números a entrar y leo n. N, se lee n. Entonces digo, para J, por ejemplo, J, I, K, L, la variable que quiera, J desde 1 hasta n, ser para J desde 1 ser, en este caso que está acá, J desde 1 hasta n, hacer, y en este caso, ¿qué hago? Voy a leer, en este caso, el primer valor. Escribí entre el número, sé que es un para, entre el valor del número. Voy a dejarle el número para no ponerle el paréntesis, la K, que parece que nos confunde. El número, sí, exacto. Aquí leo del número. No sé, mira lo que voy a hacer. Si BI mod 7 igual a 0. Entonces, en este caso, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Incremento el valor de S7. S7 va a ser igual a S7 más BI, porque es sumador. ¿Correcto? El número es múltiplo de 7. Pero ahora tengo que hacer esto. Miren, no puedo poner si no. ¿Por qué? Ahora les explico. C con B. Y si es múltiplo de 4, S4, S4 más. ¿Qué pasó? Hay números sencillamente que son múltiplos de 7 y de 4 también.
por ejemplo, el 28. Si BI es múltiplo de 7, 28 sí es múltiplo de 7 y entra por aquí. Pero a continuación pregunta, 28 es múltiplo de 4. Sí, también entra por aquí. O sea que no puedo poner aquí un si no, porque si no es múltiplo de 7 se va. Correcto, tengo que ponerlo acá. Si es múltiplo de 7 y a continuación si es múltiplo de 4. Entonces acá, escribir aquí la suma del número múltiplos de 7 va a ser igual a ese 7. ¿Ah? Escribir la suma de múltiplos de 4 igual a ese 4. Y ahí estaría. O sea, tengo que evaluar si es múltiplo de 7, ¿correcto? Y además, evaluar también si es múltiplo de 4. Porque hay números que son, para este solo BI, puede ser que este BI, por ejemplo, 28. En este caso es múltiplo de 7, sí, incremento de múltiplo. Pero 28 también es múltiplo de 4, tengo que incrementar el valor de ese 4. Entonces aquí sería, miren, vamos a poner que sea múltiplo de 4 aquí. Sería, el 28 es múltiplo de los 2. Ahora, múltiplo de 7 es el 35. Múltiplo de 4 es el 8. Vamos a poner 3 números. Acá. Vamos a y ese 4. Sí, vamos. Múltiplo de aquí, miren, 28 es múltiplo de ambos, o sea que tienen que sumar en ambos. 35 son los múltiplos de 7 y 8 son los múltiplos de 4. Luego, los múltiplos de 7 serían 28 y 35, que serían 63. El múltiplo de 4 sería el 28 y 8, que serían 36. O sea acá, suma de 7 va a ser igual 28 más 35, que serían 60. Y suma de múltiplos de 4 sería 28 más 8, que sería 36. Porque el 28 es común para ambos. 8 múltiplo de 4. 35 múltiplo de 7 y no del 4. Pero 28 múltiplo para los dos. Luego 28 más 35, que son los múltiplos de 7, 63. Y 28 más 8, que son los múltiplos de 4, serían 36. O sea, acá, cantidad de números a entrar, que sería 3 números a entrar. El primer número sería 28. Dice aquí no sale ahora número 1, número 2 y número 3, porque no puse los paréntesis o el valor de J en este caso. 28, el segundo sería 35 y el tercero sería 8. Me da 63 para los múltiplos de 7 y 36 para los múltiplos de 4, que son los valores que aparecen aquí. ¿Listo? ¿Preguntas de este? Disculpe, Inge, una pregunta. Adelante. En la anterior, ¿cómo se hacía cómo hace para escribir el signo de desigualdad en el teclado? No, yo no pongo el signo de desigualdad. Si quiero poner el signo de desigualdad aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí, si versus i, es distinto, yo pongo este signo que está aquí y este signo que, y automáticamente lo cambia.
Cuando ponga el mayor que, puse aquí, menor que, y cuando ponga a continuación mayor que, inmediatamente él me lo cambia. Porque Ah, listo, listo. Sí, es él lo mismo, aquí, ¿no? es lo Sí, mismo, él sí, aquí cambió, mire. sí, sí, Él dice que es distinto, te lo va a poner así. claro. Sí, gracias. Sí, Porque sí. ya no hay dos opciones, era el signo de admiración igual. A ver, voy a poner aquí, signo de admiración, y cuando ponga el igual, ya te lo cambia también. ¿No ves? Ah, listo, listo. Él Sí, sí. automáticamente lo cambia. Igual que la potencia. Mira, la potencia ya no es el signo ese, sino si BI, y ahora le voy a poner acá potencia, acá, cuando le pongo el lente para que salga este que es así, el piquito ese arriba, ya él te pone este que es para así. Ya automáticamente él lo pone. Vamos a ver un último ejemplo. Este es el último ejemplo que tenemos nosotros para ya estar más o menos ustedes preparados para el caso en este caso del examen del lunes, el parcial 2. Es sencillo, no es tan complejo. Entonces, en este caso que está acá, vamos a ver, para n número, un par también. Él lo dice, para n, ya es un par. Dado por el usuario calcular la suma de los positivos que se encuentran en el rango de valores entre 15 y 35. Entonces suma números positivos que están en este rango. Si doy el 23, está en el rango. Si doy el 44, está fuera del rango. Si doy menos 20, está fuera porque tiene que ser positivo. Está dentro del rango, pero es negativo. ¿Sí? Entonces es un sumador, vamos a darle el sumador del rango, y la condición es que BI tiene que ser mayor o igual a 15, menor o igual a 35, y además positivo, que es esto que está acá. Acá vamos a poner aquí ese rango, la sumatoria de los números que están en rango, o podemos ponerle 15 y 35, no, rango, déjalo rango. Aquí, diga la cantidad de números entrar, N. Escribir entre el valor de número. Ahora esto es lo que cambia. Esto es lo que cambia. El BI. Ahora, sí, el número leído es mayor, distinto de, tiene que ser positivo, ¿no? Mayor o igual a 0 y B sub I. B sub I tiene que ser mayor o igual a 15 y B sub I tiene que ser menor o igual a 35. Tiene que cumplir todo eso aquí, menor o igual. Menor o igual. Fíjate que este lo cambia ya. Este pone ese que está ahí, menor o igual. 35. Entonces, no tiene nombre. Ah, Lala. Ya, entonces, aquí, si B sub I mayor o igual a 0, porque tiene que ser positivo. Esto cumple que es positivo. Mayor o igual a 0 es positivo. B sub I mayor o igual a 15 y menor o igual a 35, esto cumple que está en el rango. Entonces, aquí si tengo todo eso que está ahí, el número positivo y está en el rango, está en el rango. Entonces, en este caso, que tengo que hacer? Ese rango va a ser igual a ese rango más B. Allá el asunto. ¿Listo? Y al final, aquí, escribir la suma de los números positivos en el rango positivo dentro del rango va a ser igual a ese rango. Y este de aquí sobra. ¿Listo? Entonces, inicializo un sumador que tiene que ser este que aparece acá. Si llamé este así,
tiene que aparecer igual, aquí tiene que aparecer igual y aquí tiene que aparecer igual. Entonces, cantidad de número a entrar, leo N. Ahora, entre el valor del primer número o del número. Ahora, si ese número es positivo, mayor que 0, y está mayor o igual que 15, pero menor que 35 y es positivo, entonces incrementa, porque eso es lo que me dice. Sumatoria de números positivos que estén dentro del rango entre 15 y 35. Entonces aquí, este que está aquí es positivo. ¿Está en el rango 28? Sí. 35. Este que está aquí, ¿está en el rango? Sí también, porque es menor o igual. Correcto, aquí tengo ya 60. 8 está en el rango, no. 57 está en el rango, perdón. Está en el rango, no. Y ahora este, menos 24. ¿Ese entra en la sumatoria? No. Está en el rango entre 15 y 35, pero es negativo. No cumple con esta. Con esta de aquí no cumple. Eso. Entonces aquí esto me daría, lo que está en el rango son 28 y 35 porque es exactamente el límite. Y 24 no entra porque es negativo. Sería 60 que me daría ahí. Y son para 4 números. Cantidad de números entra 4 números. El valor del primer número es 28. Está en el rango y lo entró. 35 está en el rango y lo entró. 8 no entra. 24 entraría, pero si es negativo, no entra en el rango. Tiene que darme 63. Que es lo que me daba aquí. 63, que es lo que me debe dar 28 más 35, que son los dos positivos que están en el rango. ¿Listo? Hasta aquí tendrían ustedes ejercitación, que es lo que podría entrar al examen del lunes. Yo les voy a subir bien, creo que tengo por ahí, voy a buscarlo, a ver si les subo una serie de ejercicios para que ustedes practiquen entre este fin de semana. ¿Listo? Claro.